Se dice que la ciudad de La Ceiba, en Honduras, fue creada en 1872. Su fundador, Manuel Hernández, construye una champa bajo la sombra de un árbol, la ceiba, lo que le da su nombre a la ciudad. Sus primeros habitantes aseguraban que este árbol representaba la escalera con la que Dios mismo bajaba del cielo para visitar la tierra. La ceiba fue desarrollándose alrededor de un puerto de pesca, cerca de un río, el Cangrejal. El río Cangrejal nace en la cumbre de la montaña, Pico Bonito. Sus aguas irrigan tierras fértiles, atravesando la ciudad para desembocar en el Mar Caribe. Por su dimensión agrícola y estratégica, La Ceiba es la tercera ciudad del país. Siendo la capital ecoturística, la llaman también la Perla de Honduras. La Ceiba ofrece numerosas riquezas naturales a sus 220,000 habitantes, ya que dentro de su territorio se encuentra el Parque Nacional Pico Bonito, el pulmón verde de la ciudad. Cada año, un sinnúmero de visitantes provenientes del mundo entero llegan a las islas de la bahía. En el mes de mayo, al menos 500,000 de esos visitantes asiste al gran carnaval de La Ceiba. Sin embargo, este marco tan encantador puede ser el escenario perfecto de fenómenos naturales altamente destructores. Esta ciudad se sitúa en el centro del istmo longitudinal de América Central. La Ceiba, en el norte de Honduras, bordea la costa atlántica. Honduras es el tercer país más pobre de América Latina. Su posición geográfica lo expone a una amenaza recurrente de fenómenos naturales, que llegan a ser de magnitud devastadora: huracanes, terremotos, tsunami, inundaciones, deslizamientos. Bueno, el huracán Fifi en Honduras fue en 1974. Así la gente murió bastante por el terremoto, se aterró, el río ahogó bastante gente también, las casas se aterraban porque no estaban bien construidas, a manera de que para el huracán Fifi hubo en la ciudad de La Ceiba bastante destrucción, porque directamente fue uno de los huracanes primeros que hubieron, donde la gente todavía no tenía ninguna precaución, no estaba prevenido. Algunos pensaban que este huracán había sido una anomalía y que no volvería a ocurrir jamás. 24 años más tarde, el 30 de octubre de 1998, el huracán Mitch ataca a Honduras y deja al país en un estado devastador. El Mitch ha sido uno de los huracanes más destructores que haya impactado al continente centroamericano. Las inundaciones y los deslizamientos provocaron 17,000 muertos. 90% de la agricultura, base de la economía de la ciudad, fue totalmente destruida. El impacto global del Mitch es de una amplitud sin precedentes. Este retrocede de 20 años el progreso y desarrollo del país. Para mí el huracán Mitch fue uno de los huracanes más fuertes que han habido. Se llevó puentes, la mayoría de los puentes de esta cuenca del Cangrejal, todos se los llevó. Pues los habitantes quedamos caminando, arriesgando nuestra vida, pasándolos en pedazos de palos, de árboles por el río para ir a la ciudad de La Ceiba a comprar las necesidades de la gente. Entonces
quedamos en un gran riesgo. Aquí yo vivía antes del huracán Mitch. Esta era mi casa y el huracán la destruyó. El río subió hasta un nivel que, bueno, en el conocimiento del pueblo nunca había crecido. El río entró aquí, se metió abajo de la casa y llevó la fundación hasta que este lado de la casa se cayó para un lado. Aquí yo tenía muchos siembros, tenía plátano y el Mitch llevó todo de esto. Unos árboles de aguacate, el Mitch llevó. Un Mitch, lamentablemente, no lo podemos asegurar, pero es casi muy probable que suceda de nuevo. Pero no solamente un Mitch puede llegar a destruir parte de la población de la ciudad de La Ceiba. Tormentas tropicales han mostrado que hoy hay mayor nivel de vulnerabilidad que antes del Mitch. En La Ceiba, con una lluvia que dure media hora, con una intensidad fuerte, puede llegar a inundarse la ciudad. Además de las inundaciones, las lluvias de tipo torrenciales provocan numerosos deslizamientos, destruyendo casas y acabando con vidas humanas. Honduras se sitúa en una zona sísmica activa y está expuesto a los movimientos de convergencia de las placas litosféricas noramericana y del Caribe. El 28 de mayo del 2009, un terremoto de magnitud 7.1 sobre la escala de Richter impacta a solo 80 kilómetros de La Ceiba. De inmediato, el mar se retiró y una alerta tsunami fue declarada. En 1999, después del pasaje del Mitch, se puso en marcha un plan quinquenal de reconstrucción, estimado a $5 billones. Tanto el gobierno como la comunidad internacional se comprometen a reducir la vulnerabilidad social y ambiental. Se vuelve entonces una ocasión histórica para repensar el ajustamiento estructural y el modelo de desarrollo. Se trata no de hacer un Honduras igual, se trata de hacer un Honduras mejor. En el 2005, apenas se llegó a la suma de $2.7 billones. 11 años después del Mitch, las infraestructuras dichas provisorias persisten en el territorio y representan cada vez más peligro. ¿Cómo se maneja el riesgo en esta ciudad? ¿Será que los objetivos post-Mitch fueron alcanzados? Así que Copeco es la institución gubernamental encargada de manejar, de administrar, de dirigir todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. El huracán Mitch fue una gran escuela. A partir de 1998, la actitud del hondureño ha cambiado, hay organización comunitaria y específica en materia de gestión de riesgos, pero sí necesita más capacitación, más apoyo, más ayuda en los aspectos logísticos, en los aspectos de información, mejores sistemas de comunicación. Honduras es un país muy pobre y es necesario que nuestros gobernantes también unan, ¿verdad? Que hagan una sola concepción, una sola idea de un plan de gobierno. No puede haber desarrollo sin un buen plan de gestión de riesgos. La emergencia está establecida por un sistema de alerta temprana que es la alerta verde, la alerta amarilla y la alerta roja. La alerta verde se declara en caso de haber una probabilidad que un fenómeno natural de peligro para la población se presente. La alerta amarilla se lanza en caso que un fenómeno potencialmente devastador esté a punto de afectar la zona. En este caso,
la población tiene que proveer reservas de comida y de necesidades primarias como el agua o medicamentos. La alerta roja se lanza en caso que el fenómeno natural haga daños mayores a las personas, tanto a sus bienes materiales como a las vías de acceso y al medio ambiente. En este contexto se declara una situación de catástrofe. Copeco y USAID colaboraron conjuntamente y comenzaron a instalar un sistema de radiocomunicación dentro de la municipalidad de La Ceiba. Desafortunadamente, el sistema no funciona adecuadamente. El equipo de transmisión y de comunicación es precario y muchas veces es dejado al mando de la población sin previas instrucciones de uso o de mantenimiento. Esto es lo que tenemos en la cuenca del río Cangrejal, zona alta, zona media y zona baja. El río Cangrejal desemboca en esta parte y si se observa, toda esta es una población que está ubicada a menos de 150 metros de la orilla del cauce del río. Entonces, toda esta es una población altamente vulnerable. Entonces, la idea en un sistema de alerta temprana es tener algunas estaciones en este punto para poder monitorear cuánta agua empieza a aumentar el nivel de crecimiento del río. De manera que esta población que está aquí sepa de cuánto tiempo dispone para evacúe a zonas seguras y sufra menos el impacto de pérdidas de vidas humanas o el impacto sobre bienes y la economía de la población. 20 instructores están capacitados para manejar una situación de crisis. En primeros auxilios, rescate acuático y evacuación de personas heridas. Hay muchas cosas importantes que se pueden hacer y uno de los principales aspectos para reducir la vulnerabilidad de la población es darles acceso a la información. Que la población pueda comprender que viven en zonas de riesgo, pero que el riesgo puede reducirse. Y es necesario dar información a la población, capacitar a la población. Que la población que vive en la cuenca del río Cangrejal pueda integrarse a la población de la parte baja, o sea, la que hay en la parte alta, con la parte media y en la parte baja, comprendan de que todo este territorio, todo este territorio es uno solo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, haciendo programas educativos con la población de las escuelas y de los colegios que viven en La Ceiba, haciendo giras educativas para que vayan y conozcan la cuenca y para que vean y observen el tipo de riesgos que hay allá. Esa es una parte muy importante, por eso generar un documental, un video informativo para la población que se pueda distribuir en los medios de comunicación, en la televisión local o presentarse en escuelas, eso es algo muy útil. La organización Guaruma está presente en varias de las comunidades de la cuenca del río Cangrejal. Su objetivo es educar a jóvenes entre 8 y 18 años en el tema del medio ambiente, el manejo de desechos y los riesgos naturales. El objetivo de esta organización es tratar de generar formas de pensar diferentes, sobre todo para que los jóvenes tengan un mejor conocimiento del medio ambiente. En esta, también se imparten cursos de fotografía que a su vez se convierten en calendarios o tarjetas postales que luego son vendidos a los turistas.
Sin embargo, el huracán Mitch demostró las fallas que existen en el dispositivo nacional. Las causas naturales del desastre se agravaron principalmente por el crecimiento de la pobreza y la vulnerabilidad de las tierras agrícolas. Las inigualdades se acentuaron durante la última década. 70% de la población hondureña vive bajo el umbral de pobreza. El ingreso mensual medio por familia es de 1.500 lempiras. Esta catástrofe afectó en primera instancia a las poblaciones más pobres, es decir, todas aquellas que carecen de medios para la recuperación y al mismo tiempo las que se encuentran más expuestas a diferentes amenazas. Aunque la mayoría de las comunidades desprovistas sean conscientes del riesgo, no tienen otra opción que volver a construir viviendas de tipo precario a orillas del río en las tierras inestables. Paradójicamente, las antiguas viviendas tradicionales, construidas con refuerzos antisísmicos, fueron reemplazadas por nuevas construcciones que presentan fuertes vulnerabilidades para enfrentar los eventuales seísmos. Las políticas de ordenamiento territorial parecen inexistentes. Las construcciones se expanden de manera desordenada y anárquica. En la ciudad, la economía informal y la precariedad social dominan. Desde el Mitch, la población no ha parado de aumentar. De hecho, ha sido prácticamente doblada en una década. La edad media es de 16 años. Este crecimiento urbano acentúa considerablemente la vulnerabilidad de las poblaciones. El crecimiento poblacional conlleva otros problemas. Algunos intereses se oponen a ejercer prácticas básicas. Los habitantes depositan sus desechos sólidos en las canalizaciones de agua. Conduce a la obstrucción de los ríos y al sistema de alcantarillado. Estas prácticas incrementan las inundaciones dentro de la ciudad. La presión demográfica agrava la situación del bosque. Para poder construir sus viviendas y despejar nuevas tierras cultivables, los habitantes están llevados a destrozar algunas parcelas forestales. Además, las firmas multinacionales contribuyen a la deforestación masiva, dejando tras ellas laderas totalmente desprovistas de vegetación. Yo pienso que los desastres están ocurriendo porque estamos destruyendo el bosque. Antes que había más bosque, llovía la misma cantidad, igual o la misma cantidad y no crecía tanto el río porque había muchos árboles, muchas raíces que absorben y de alguna forma detienen la velocidad también del río. Entonces el impacto ya no es muy grande, pero ahora que la gente ha estado destruyendo el bosque, ahora los impactos se pueden ver más fuertes. Entonces creo que podemos trabajar en educación ambiental porque ellos no saben hacer la relación entre cortar árboles y inundarse la casa, no saben. Yo pienso que la gente aquí en mi país vive una vida menos planificada que en otros países. En solo 40 años, la destrucción de bosques provocó más de 1/3 de pérdida en recursos silvícolas a nivel nacional. Poco a poco, se va dibujando un paisaje y una sociedad más vulnerables. El problema mayor aquí es la erosión y es porque todos trabajan en laderas como estas, que no hay terreno plano. Puede notar que aquí casi no hay capa fértil, todo es el suelo de abajo. Y durante el huracán Mitch había muchos derrumbes de erosión que dejó sin capa fértil. Y por eso nada siembran aquí, solo es pasto para ganado. Antes sembraban maíz y frijol aquí,
pero ya no da. La tierra ya no da por la erosión. Y aquí puede notar dónde es evidencia de erosión. Organización Guaruma ha dado capacitación a los niños. Ahorita estamos trabajando en un programa de ecoturismo en la cuenca del río Cangrejal. Por ejemplo, los niños salían al bosque a matar animales para comérselos. Ahora que vienen turistas, los niños son guías y los niños ganan dinero, pero ellos están viendo ahora que si hubieran destruido todo ese bosque, si hubieran matado a todos los animales, los turistas no estuvieran llegando. Entonces la gente se está beneficiando de esa forma y en esta comunidad así están viendo que hay una alternativa para no destruir el bosque, porque solo no se trata de decir no lo destruyas, sino entonces ¿qué vas a hacer? Entonces el ecoturismo es una buena alternativa. El sistema que los agricultores usan es cortar todos los árboles y quemar la brosa que queda para sembrar. El problema es que ellos no saben otra alternativa, solo saben cortar los árboles, quemar y sembrar. Pero siempre tienen erosión y las cosechas van bajando y bajando, quedan más pobres y con hambre. Aquí estoy buscando otra alternativa que cortar los árboles y quemar. Aquí estamos sembrando árboles. Es una opción que estoy probando. Yo no puedo decir que este sí va a servir. Si me sirve aquí en mi terreno, de ahí voy a ofrecer esta opción a los agricultores. Y aquí se queda y está pudriendo para hacer el suelo mejor. El problema cuando cortamos los árboles y los quemamos es que todo se va para abajo. Y el fuego destruye todo de esto, que hace el suelo rico como este. Frente al riesgo, ciertas medidas se han desarrollado en La Ceiba. La toma de conciencia de las poblaciones y del poder político con relación a la vulnerabilidad, a la protección y a la capacidad de volverse a levantar, queda estrechamente ligada al contexto económico, político, social y cultural. El desarrollo de una verdadera cultura de las catástrofes, llamadas naturales, y la importancia de protegerse de estas, representan un desafío mayor para las generaciones jóvenes, ya que el crecimiento poblacional es rápido y agrava las condiciones de pobreza. Liru lalo do veio, duvido la pachunhate. Liru lalo do veio, duvido la pachunhate. Liru lalo do veio, duvido no amuga, lido lo bem babae. Liru lalo do veio, duvido no amuga, lido lo bem babae. Liru lalo do veio, duvido la pachunhate. Liru lalo do veio, nyudu no amuga, lido lo bem babae. Liru lalo do veio, nyudu
seme ko la na kati mao Buiti maburi ko hongarina ko bawo. Ah, really won? binanu teginge witi mabrigo hapet hati garina go Lidu lalu du veyo Do we don't laugh at you hate. Oh baba no kuchile Lidu lalu du veyo Do we don't laugh at you hate.